teórica, ¿sí? Como es el principio de función renal. Ten en cuenta que la función renal, ya a modo de, si bien vamos a dar cosas muy básicas ahora, la función renal es bastante complicada, ¿sí? Recuerden que los riñones tienen muchísimas funciones, tienen funciones hormonales, tienen funciones de detoxificación, tienen función de regular la presión arterial, tiene la función de regular el pH de la sangre, o sea, el medio interno. En consecuencia, todo el material que está en el aula virtual es de extrema importancia, ¿sí? Esto que damos ahora es más que nada para acercarnos a ustedes y darles como un pantallacito muy por encima de la parte más anatómica de lo que es renal, ¿sí? Bueno, vamos a empezar, y después la parte práctica sí te van a dar todas las determinaciones de cuando uno pide un perfil renal, ¿sí? Igual algo vamos a hablar ahora. Vamos a empezar con la presentación. Bien. Bueno. Lo que más vamos a hablar un poco es sobre cómo se forma la orina, es en la parte del teórico, ¿sí? Que me van a ver de nuevo mi cara cuando tenía pelo largo. En ese teórico se da básicamente lo que es la formación de la orina, ¿sí? Qué componentes, cómo tiene que ser la presión que llega a los glomérulos y la formación de esa orina. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Ustedes ya de histología, de anatomía, ya saben que el riñón va a estar dividido, si nosotros hacemos un corte sagital, vamos a encontrar que tenemos una corteza y una médula, ¿sí? En la corteza van a estar todos los que sean glomérulos y túbulos contorneados proximales y distales. En la médula básicamente se caracteriza por tener la parte tubular. En la parte tubular, la función, digamos, de todo lo que se llaman estas pirámides de Malpighi, lo que se va a realizar ahí, que es motivo de la segunda clase teórica, es la concentración y la dilución de la orina, ¿sí? Ustedes tengan en cuenta que cuando yo me cuelgo un poco es porque estoy haciendo ingresar a los alumnos. Bueno, entonces, en esta zona es donde va a llegar la sangre para la formación de la orina, y en la parte medular se va a producir lo que es la concentración y dilución de esa orina, ¿está? Bien, después tenemos la parte de la pelvis. La pelvis renal es lo que va a recibir la orina, actúa como una especie de, tiene cierto peristaltismo, lo cual hace que se vuelque hacia los uréteres la orina que se forma, ¿sí? No sé qué pasó acá. ¿Y esto? Espérenme. Bien. Bueno, eso estaba también. Bueno, esto es a título informativo, si la corteza rodea la médula, eso es todo lo que estábamos hablando, ¿sí? La pelvis sí se puede relajar, se puede contraer, ¿sí? Ya les dije a modo de tipo movimientos peristálticos, y las papilas se distribuyen cada una dentro de un cáliz menor, ¿tá?
Acuérdense también que en cuanto a la morfología de los riñones, hay riñones que son lisos, como por ejemplo de superficie lisa, como es lo de los perros, y hay riñones que son lobulados. ¿Algunos se acuerdan cuáles eran los riñones lobulados? De superficie lobulada. ¿El del bovino puede ser? El del bovino, exactamente. Por eso no siempre morfológicamente desde afuera son iguales. Por otra parte, tampoco son iguales desde el punto de vista de la coloración. Los riñones, por ejemplo, de los gatos, como los gatos tienen un metabolismo el cual, digamos, aprovechan más las grasas que otros nutrientes, los riñones de los gatos tienen un leve tinte amarillento. Eso no hace a que sea algo patológico, ¿sí? Sino que normalmente ya tienen una leve coloración amarillenta. También varían, por eso, no solo en su morfología, sino también en la coloración y obviamente en el tamaño. Ay, esperen, yo no sé por qué hago clic en la imagen y me aparece cualquier otra cosa. Bien. Por supuesto, de los riñones, ¿qué estructuras van a salir? Van a salir los uréteres. Los uréteres son los conductos que comunican los riñones, o sea, que llevan la orina desde los riñones hasta la vejiga urinaria, ¿sí? La vejiga urinaria tiene la capacidad de que cuando no está con orina es pequeña y cuando está repleta de orina puede agrandarse más de 4 o 5 veces su tamaño. Eso es gracias a, primero, la capa muscular que tiene, al tipo de músculo, que es músculo liso, que ustedes ya estudiaron, las características que tenía el músculo liso de plasticidad y de todas esas características que estudiaron, que no las vamos a volver a repetir, pero la vejiga es un órgano que tiene musculatura lisa. Por otro lado, tiene un epitelio que se llama epitelio de transición. Si ustedes se acuerdan de histología, el epitelio de transición tiene la característica de que cuando ese órgano está dilatado, el epitelio se vuelve prácticamente plano, ¿sí? Plano simple, y cuando ese órgano no está dilatado, el epitelio se vuelve como si fuese estratificado, ¿sí? A eso es lo que nosotros llamamos epitelio de transición, que no entra ni dentro de los estratificados, ni pseudoestratificados, es un epitelio justamente de transición. La vejiga se va a dividir, como dice acá, en un vértice, un cuerpo y un cuello. ¿Está? Esto es muy importante a tener en cuenta la salida, los orificios ureterales, ¿sí? Que comunican los uréteres con la vejiga, porque muchas veces cuando hay un proceso inflamatorio a este nivel, impide el desagote de la orina hacia la vejiga. ¿Está? Por otra parte, la uretra es lo que comunica la vejiga con el exterior, o sea que permite la salida de la orina. También es muy importante porque fíjense, acá hay un organito que tienen los machos, que es la próstata, y que cuando hay una inflamación en esta próstata o esta próstata se agranda, que suele suceder en los perros viejos, por ejemplo, muy frecuente también en los humanos de mayor edad, cuando esta próstata aumenta de tamaño, comprime la uretra, ¿sí? Por lo tanto, evita también la salida normal de orina hacia el exterior. Entonces, estas estructuras que están acá, si bien por ahí uno no le da mucha importancia, pero lo que pueden llegar a hacer es como un efecto obstructivo si hay algún problema a este nivel, ¿sí? Otra vez apreté sobre la imagen. Bien, la uretra, ¿sí? La uretra se va a
relacionar estrechamente con el aparato genital. O sea, acuérdense que sobre todo en el macho, ¿sí?, la uretra es la vía común de lo que es la salida de la orina con la salida del semen, ¿sí? Por lo tanto, tienen una íntima relación. No así con lo que es la hembra. ¿Sí? Después ya vamos a ver un poquito la diferencia con la hembra. En los machos es un tubo largo que va a tener una parte preprostática, o sea, antes de la próstata. Va a tener una zona prostática, que es en la cual la próstata está como abrazando en la uretra. Y va a tener una parte membranosa o distal, ¿sí? Que ella forma parte de la parte que se encuentra dentro del pene, ¿sí? Bien. ¿Qué es lo que sucede con las hembras? En las hembras, si bien no está relacionada directamente como en el macho con el aparato genital, con el aparato reproductor, perdón, pero también va por el suelo de la pelvis, terminan en el orificio uretral. El orificio uretral, ¿sí?, va a estar contiguo a el orificio vaginal, ¿sí? O sea, al conducto vaginal, no el orificio vaginal, al conducto vaginal. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la hembra? Primero que la hembra tiene la uretra mucho más corta que la del macho. Y la uretra de la hembra es mucho más distensible que la del macho. Por lo tanto, la hembra siempre va a estar más predispuesta a lo que son las infecciones urinarias. En los machos, al tener una uretra extremadamente larga, no están predispuestos a infecciones urinarias, pero sí están predispuestos a obstrucciones por cálculos, ¿sí? Punto 1, porque es una uretra larga, y punto 2, porque la uretra no es tan distensible como la de la hembra. La hembra sufre mucho menos exteriorizar cálculos renales o cálculos vesicales que un macho, ¿sí? Ahora vamos a lo que es la micción. La micción es el proceso por el cual la vejiga se vacía cuando está llena. ¿Sí? Es un acto reflejo. El llenado es lento y progresivo de la vejiga. Cuando las paredes vesicales alcanzan un valor umbral, eso está perfectamente descrito, pero en el ser humano, ¿sí? Con valores de presión incluso, y todo está en el Guyton. Cuando se alcanza un valor umbral de presión, o sea, de estiramiento de esa pared vesical, se desencadena el reflejo de la micción, que origina el deseo consciente de orinar. Cuanto más llena está la vejiga, más distendida está, va a haber mayor presión intravesical. El arco reflejo va a comprender una vía aferente, ¿sí? O sea, la vía que lleva el estímulo desde la vejiga hacia el sistema nervioso a través de los nervios perineales y del plexo sacro y el centro vesicoespinal. La vía eferente o motora, la que lleva la respuesta, digamos, desde el sistema nervioso central al órgano efector para contraer el músculo detrusor y relajar el esfínter, es a través de nervios parasimpáticos pelvianos. Y el sistema simpático, o sea, todo lo que sea liberación de adrenalina, noradrenalina, tiene efectos opuestos. En el ser humano existe un control cerebral. Ustedes saben, todos somos seres humanos, que uno puede tener muchas ganas de orinar, pero tiene mucho control sobre, si bien no hace bien, ya les digo que no hace bien aguantar las ganas de orinar, pero frente a ciertas circunstancias uno puede manejar, ¿sí?, de manera neurológica la relajación de esos músculos o la contracción de los músculos vesicales que hacen que la orina se elimine, ¿sí? ¿Qué
¿Qué sucede en los animales domésticos? Los equinos, los bovinos, es involuntario. Ustedes habrán visto que el equino, si está, qué sé yo, los carretoneros pueden ir orinando a medida que van caminando, ¿sí? O no tienen un lugar en específico, como sí lo pueden tener el perro y el gato, ¿sí? Bueno, perdón, acá el equino también tiene, se me fue, la vaca, ¿verdad? El bovino, pero el equino puede tener cierta voluntad, digamos, se llama un estímulo volitivo, lo mismo que los caninos, lo mismo que los felinos, ¿sí? A los felinos también tienen cierto grado de aprendizaje o de control para contener, ¿sí?, la eliminación de la orina, cosa que otros animales no lo tienen. Bien, esto es nada más para mostrarles que en la fase de llenado, ¿sí?, los esfínteres internos y externos van a estar contraídos, ¿sí? O sea, van a estar cerrados. Mientras tanto, los uréteres van eliminando orina hacia la vejiga y esta vejiga se va aumentando su volumen gracias a que sus paredes se van relajando, ¿está? O sea que hay una relajación vesical, pero una contracción muscular a nivel de los esfínteres interno y externo. ¿Qué es lo que sucede cuando la vejiga se tiene que vaciar? Hay una contracción de la pared vesical y hay una relajación muscular de los esfínteres internos y externos, ¿sí? Lo que permite la salida de la orina. Bueno, como ya dijimos, al ser un músculo liso, forman parte de lo que ustedes estudiaron de características de músculo liso, el músculo detrusor, que tiene elasticidad, le da la capacidad de recuperar su forma una vez que es vaciado el contenido, viscosidad, que se retrasa la deformación, e incluso también este órgano se va adaptando, por ejemplo, en la hembra que está preñada, va adaptando y se va ubicando, ¿sí?, en la medida en que tiene espacio, ¿sí? Y la plasticidad es que puede mantener la deformación. Si una vez que se dilata, puede quedar dilatado bastante tiempo siempre y cuando esté el contenido presente, ¿sí? Porque si una vez que se desagota el contenido, eso se vuelve a contraer. Bueno, y esto es nada más también para volver a ver las partes aferentes y eferentes de los nervios que inervan lo que es la vejiga, nervios parasimpáticos, sobre todo de los nervios sacrales, ¿sí? Y los nervios, bueno, de casi todo, sacral 2, 3 y 2 y 3, parasimpáticos, y los nervios pudendos, que son los que inervan el esfínter externo, ¿sí? Bien. Esto es a lo que puede responder, a qué estímulos responde, ¿sí? Responde al dolor, responde a la distensión, responde a una contracción, ¿sí? Al estrés como signo de pregunta, porque muchas veces el estrés, ustedes habrán visto, sobre todo en los perros, en las personas también, cuando están nerviosas o estresadas, los perros se orinan, ¿sí? O las personas necesitan ir más frecuentemente al baño. El estrés también puede hacer que haya mayor estímulo sobre vejiga y esfínteres, por lo tanto generan una
mayor demanda de eliminación de orina. ¿Cómo se van a distribuir los receptores a nivel de la vejiga? En la fase de llenado van a responder sobre todo los receptores beta adrenérgicos, ¿sí? Alfa y beta adrenérgicos. Y en la fase de vaciamiento van a responder los que son los colinérgicos y muscarínicos, ¿sí? Ahora, ¿a qué va a estar, qué es lo que va a determinar que uno produzca mayor o menor cantidad de orina? Primero y principal, como dice ahí, si yo tomo mucha agua, mucho líquido o alimentos que tengan mucha concentración de agua, voy a filtrar más, voy a tener mayor formación de orina, sin lugar a duda, y voy a orinar más seguido. El tipo de alimento también, todo depende. Si el tipo de alimento es un alimento seco, vieron que el alimento seco hace que uno tome mayor cantidad de agua. Entonces también puede hacer que uno orine más frecuentemente. Cuando uno come mucha cantidad de alimentos a base de frutas, verduras, que tienen mucha cantidad de azúcar y que también tienen mucha cantidad de agua, también va a haber mayor producción de orina. Humedad y temperatura ambientales. Eso también va a depender. Uno generalmente, y todo depende directamente del consumo. Cuando hace frío, ¿sí? Ustedes habrán visto que por ahí tienen más necesidad de ir al baño, ¿sí? Pero cuando hace mucho calor, como uno toma mayor cantidad de líquido, también va al baño. Pero todo depende más que de la temperatura, de los estímulos a lo que lleva esa temperatura, ¿sí? Influencias nerviosas, nerviosismo y estrés, ya lo hablamos. El estrés, hay una etapa en la cual estimula la formación de orina, una etapa pero que enseguida es contrarrestada, por lo cual esa etapa hace que haya mayor, lo van a ver en el teórico, un poco más de aumento del filtrado glomerular, por lo tanto, mayor formación de orina. Pero es solamente una etapa. Generalmente el estrés hace que no haya filtración, se reduzca la filtración glomerular y que haya menos formación de orina, ¿sí? Por eso, depende de qué etapa del estrés estemos hablando, o sea, qué etapa de si hay liberación de adrenalina o si es un estrés crónico. Las influencias hormonales, el estrógeno en las hembras, ¿sí? Hace que haya una micción y una producción de orina más abundante. Durante el celo se orina más frecuentemente. La testosterona en los machos también hace que se orine de manera más frecuente. La edad, ustedes habrán visto que los cachorritos, por ejemplo, orinan muy seguido, pero la orina tiene, es transparente, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que cuando, o lo mismo pasa con los bebés todavía no tienen la capacidad de concentrar la orina, que eso es el tema de la próxima clase, de manera eficiente. Por lo tanto, orinan mucho y orinan bastante diluido, ¿sí? Entonces, lactantes ingieren 3-4 veces más de líquido que los adultos, por lo que el volumen de orina es mayor y menor osmolaridad. La menor osmolaridad se basa a que está menos concentrada la orina, ¿sí? Porque no tienen todavía una capacidad de concentración óptima. En cuanto a la especie, ¿sí? Va a variar el volumen, la cantidad por kilo por día, podemos evaluarlo en litros por día, la densidad de cada una de las orinas y obviamente el promedio de estas densidades. Generalmente las densidades,
¿sí? Fíjense que no varían mucho, van entre 1020, 1030, 1032 el gato, porque es un muy mal tomador de agua. El gato es de terror para el tema de tomar agua. Por eso es que suele tener una orina un poquito más concentrada que el perro, pero siempre nos manejamos entre 1020 y 1030. Disculpe, profe. Sí. Yo le quería preguntar, ¿los vasodilatadores, un animal que esté bajo tratamiento de una droga que le tenga efecto vasodilatador, actúa sobre la vejiga? Si vos tenés un vasodilatador, vas a aumentar la filtración glomerular, ¿sí? Por lo tanto, puede haber mayor producción de orina. Pero la hipertensión arterial, ¿sí? Por eso, el riñón es bastante complejo en su función. Vos tenés una droga vasodilatadora, vos vasodilatás todas las arterias, ¿sí? Entre esas las arteriolas aferentes, ¿sí? Del riñón. Entonces ahí se puede llegar a formar un poco más de orina. El tema es que una droga vasodilatadora, ¿para qué vos la tomás? Para bajar la presión sanguínea, ¿sí? ¿O no? Pregunto, ese es tu... Quería preguntarle más, por ejemplo, vamos a llevarlo al humano porque hasta ahora el que conozco más, digamos. Sí. Si una persona toma paracetamol, ¿el paracetamol tiene efecto vasodilatador o no? No. El paracetamol lo que hace, tiene efecto es antiinflamatorio, ¿sí? Ahí ya nos metemos en un terreno álgido. ¿Por qué? Porque todo lo que sean los AINES, que son paracetamol, ibuprofeno, carprofeno, ketorolac, todo lo que ustedes conocen, la aspirina, ¿sí? Lo que hacen a nivel del riñón, pero eso lo van a ver en patología el año que viene. A nivel del riñón lo que te disminuye es la formación de prostaglandinas. Las prostaglandinas, algunas son vasodilatadores naturales, ¿sí? Cuando vos tenés un proceso inflamatorio, hay una vasodilatación, ¿sí? Entonces, el proceso inflamatorio vasodilata, por eso vos tenés calor, tumor, rubor, dolor. Los signos cardinales de la inflamación son producto de la vasodilatación. Vos tomás un antiinflamatorio y vos, entre otras cosas, lo que disminuís es un poco esa vasodilatación. Si bien no es el mecanismo principal de un antiinflamatorio la vasoconstricción, pero estás inhibiendo alguna de esas cosas. Sobre el riñón, lo que hace es inhibir las sustancias que son vasodilatadoras en el riñón. Por eso siempre te dicen que si vos vas a hacer un tratamiento con un AINE, primero no tiene que ser mayor a 5 días y segundo vos tenés que tomar bastante cantidad de agua. Porque si tomás un AINE y encima estás deshidratado, lo que puedes llegar a producir es una necrosis cortical, ¿sí? Y tu riñón termina con insuficiencia renal y termina, aparte de que puedes llegar a tener úlceras, puedes llegar a tener un montón de cosas, pero el órgano blanco de lo que son los AINES básicamente es el riñón, y donde se complica es en el riñón. No sé si quedó claro. Sí, muchas gracias, profe. Eso era, por eso, si uno toma una droga vasodilatadora, que sea vasodilatadora para inhibir la presión arterial, como por ejemplo un enalapril, ¿sí? Ahí sí. Lo que pasa es que cuando uno tiene mayor presión arterial, llega con mayor fuerza la sangre a los glomérulos
aumenta la filtración glomerular y aumenta la producción de orina. Entonces, en ese caso sí tenés que tomar una droga hipotensora más que vasodilatadora, una droga hipotensora. Así se regulariza la formación de orina, entre otros factores que también son dañinos cuando hay una hipertensión. Bien, entonces seguimos con con el tema de la densidad. La densidad, cuanto más se acerca a 1000, es más parecida a la densidad del agua. ¿Sí? Acuérdense que la densidad del agua es 1, o sea, 1000. Cuando tenemos una densidad muy baja, significa que nuestros riñones, igual lo van a ver en la clase que viene, pierden la capacidad de concentrar. Y esa es una de las cosas más importantes cuando hablamos de función renal, la propiedad de concentrar la orina o diluirla cuando uno necesita. Ustedes se darán cuenta que cuando ustedes no toman agua, hacen lo mínimo de orina para eliminar las toxinas y la orina sale de un color bien amarillo, ¿sí? Bien amarillo. Eso es porque el cuerpo trata de conservar al máximo el líquido, porque ustedes no están tomando lo suficiente. ¿Qué pasa cuando ustedes toman lo suficiente? ¿Sí? En ese caso que yo elimino una orina bien amarilla, esta densidad aumenta un poquito más de lo normal, ¿sí? ¿Qué sucede si yo tomo mucha agua? Si yo tomo mucha agua, la cantidad de agua excede la necesaria que necesita mi organismo, por lo tanto voy a orinar más seguido. Si orino más seguido, voy a orinar cada vez más transparente. O sea que voy a orinar cada vez con una densidad menor, pero nunca menor llegando a 1, ¿sí? Siempre hablamos de 1020, 1015, pero no a 1010, a 1005, porque eso significa que directamente todo lo que tomamos pasa de largo, ¿sí? No se concentra absolutamente nada. Y eso es un signo de insuficiencia renal. Y eso es muy grave. En cuanto a la composición de la orina, si hay sustancias que no debemos encontrar en orina y que acuérdense que la orina es el filtrado, es lo que resulta del filtrado de la sangre, ¿sí? Más intercambios de la sangre con el líquido tubular, o sea, con la orina en el trayecto de la parte tubular del riñón. Entonces, sustancias. Glucosa no debe haber en la orina. Si bien la glucosa se filtra, ¿sí? Se filtra bastante a nivel de los glomérulos, pero en el túbulo contorneado proximal se tiene que absorber en un 100%. Si yo encuentro en la orina trazas de glucosa, es porque mi glucemia está por las nubes, ¿sí? Eso es característico de un animal diabético, por ejemplo. Proteínas, tampoco tiene que haber, ¿sí? Si bien se pueden filtrar algunas proteínas, es raro, pero se pueden filtrar algunas proteínas, también deben ser todas reabsorbidas a nivel de los túbulos contorneados proximales. Cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos, acuérdense que derivan del metabolismo de los lípidos, ¿sí? También no debe encontrarse. Si yo encuentro estas cosas en orina, lo mismo hemoglobina, nitritos, bilirrubina, es porque algo en el organismo está funcionando mal y o el riñón está lesionado, por lo tanto lo que hay en la sangre me está apareciendo en la orina, ¿sí? Por eso acuérdense que cuando uno pide un perfil, ¿sí? Cuando uno evalúa a un paciente, no es suficiente pedirle, por ejemplo, si yo digo, bueno, tiene sintomatología renal, le voy a pedir un perfil renal, y no, porque hay veces que el hígado se complica con problemas renales o el riñón se complica con problemas hepáticos y ahí tengo lo que se llaman los síndromes hepatorrenales, o puede ser que esté afectada otro sistema, ¿sí? Por lo tanto,
El estudio del paciente tiene que ser integral, ¿sí? Al paciente no se lo estudia por órganos separados, se lo estudia cuando llega a la clínica completo. Entonces, urobilinógeno, puede haber trazas por todo eso de la, cuando hablamos de ese reciclaje de la hemoglobina y demás. Acuérdense que, bueno, se transforma en urobilina, parte va a la orina en forma de urobilinógeno. Puede haber un poco, eso es normal. La urea sí es normal porque es una de las maneras que se eliminan los residuos del catabolismo proteico, son la urea y la creatinina, ¿sí? El ácido úrico también, la única vía de eliminación de la orina, entonces tiene que haber. Fósforo también, cloruros, ¿sí? Porque hay mucho intercambio de acuerdo a si la orina está más concentrada, más diluida, si yo necesito aumentar la presión, si necesito disminuir. De acuerdo a todo eso voy a encontrar estos electrolitos en mayor o menor concentración en la orina, como sodio, potasio, calcio también, hasta cierto punto es normal, ¿sí? Si la calciuria aumenta, ya se la considera patológica. El indican también trazas y la reacción de pH varía en las especies, ¿sí? Los carnívoros van a tener una orina un poco más ácida y los herbívoros van a tener una orina un poco más alcalina, ¿sí? Cuanto más ácida es la reacción, se supone que es más resistente a lo que es la proliferación bacteriana, ¿sí? O sea que si yo tengo una orina de 6, una orina de 5 también. Ahora, ¿qué me indica, por ejemplo, nosotros que somos considerados, si bien somos omnívoros, pero nos consideramos más carnívoros, tenemos una reacción levemente ácida? ¿Qué es lo que pasa si, por ejemplo, me hacen una reacción de pH y yo la encuentro a mi orina alcalina? Ahí yo tengo que hacer un cultivo porque puede ser que haya una infección bacteriana, ¿sí? Una infección urinaria, lo cual hace que el pH esté más alcalino. Sin embargo, si yo encuentro en un herbívoro de 8, no lo puedo atribuir a una infección urinaria, ¿sí? Por eso varía de acuerdo a las especies. Otros componentes, la lantoína. Acuérdense que los carnívoros eliminan a lantoína, no eliminan ácido úrico. El único animal, el único perro que elimina ácido úrico es el dálmata, porque carece de una enzima que se llama uricasa. Si la uricasa transforma el ácido úrico en alantoína. Todos los perros tienen eso, menos el dálmata. Por lo tanto, el dálmata sí elimina ácido úrico. Nosotros también eliminamos ácido úrico. Derivados benzoicos, fenoles, bueno, el indican ya está. Otros electrolitos también se pueden encontrar. Ácidos orgánicos, ácidos grasos también. Residuos de vitaminas, algunas enzimas, hormonas, seguro que sí. Ustedes habrán visto que el EVA-test funciona con orina, o sea que a través de la orina nosotros eliminamos todo lo que sean hormonas que nuestro cuerpo produce, ¿sí? Y algunos derivados hormonales también. Bueno, acá obviamente muchas de las concentraciones tienen un valor diagnóstico, ¿sí? Sobre todo concentración de proteínas en orina, de glucosa. Todo eso ayuda, con obviamente el análisis de orina acompañado con el análisis de sangre, ¿sí? De nada me sirve tener los niveles de urea en orina si no tengo los niveles de urea en sangre, ¿está? Entonces, es un complemento. ¿De qué va a estar compuesto el perfil bioquímico renal? ¿Sí? El ureanálisis, primero, esto sí lo van a dar en la parte de práctica.
Lo más importante a tener en cuenta es la parte física, color, aspecto, formación de espuma, la cantidad, el volumen. El volumen es para tomarlo con pinzas. El volumen es de acuerdo a qué es lo que uno está buscando, ¿sí? Si está evaluando función de filtración renal ya es un poco más complejo. Volumen, y en el ser humano se hace, salvo en las mujeres menopáusicas, se hace a veces el volumen en 24 horas, que uno tiene que juntar la orina de 24 horas, ¿sí? La densidad que hablábamos, si está más concentrado, más diluido, la reacción pH, si es alcalina o ácida, la presencia de proteínas, la presencia de glucosa, la presencia de sangre, ya sea de glóbulos rojos o del pigmento, de hemoglobina, la presencia de urobilinógeno, de cuerpos cetónicos, de índican, determinaciones químicas cuantitativas, parasitológicas, microbiológicas, de todo esto. Cuando ustedes mandan a químico a un laboratorio y le piden orina completa, lo único que le va a mandar va a ser color, aspecto, espuma, densidad, pH, si hay proteínas, si hay glucosa, y después el sedimento urinario, ¿sí? Eso es lo único que viene en una orina completa. Análisis microscópicos, que estos ya se hacen en el sedimento urinario. Yo puedo encontrar leucocitos que me indican una infección, que la infección después ustedes tienen que averiguar si es en la vejiga, si es en los riñones, eso ya es tema clínico. Células epiteliales, es normal encontrar algunas que se descaman. Cristales, también en algunas especies es normal, de acuerdo a la alimentación y al consumo o no de líquido, puede haber mayor o menor cristaluria. Nitritos, presencia de bacterias y cilindros. ¿Los cilindros qué son? Los cilindros son justamente estructuras que se ven como cilindritos. ¿Por qué se forman? Se forman a nivel de los túbulos renales, allá arriba, ¿sí? Esos cilindros, que muchas veces suelen ser proteicos, se juntan en la luz de los túbulos renales y se desprenden, se van desprendiendo, y es lo que yo puedo llegar a encontrar en un sedimento urinario. A eso se les llama cilindro. Elementos nitrogenados, urea, creatinina, ácido úrico, proteínas totales, fracciones electroforéticas. Esto se suele determinar en sangre, ¿sí? Electrolitos como sodio, potasio, cloro, calcio, fósforo, magnesio, cobre no van a venir en un perfil bioquímico renal estándar, ¿sí? Uno los tiene que pedir por separado. Y otros que vienen, pero que también se piden por separado en un laboratorio, es la glucosa, la glucemia, colesterol y triglicéridos, pruebas endocrinológicas, también uno las tiene que pedir por separado, obviamente. Pruebas funcionales o clearance, que está creo que en este teórico, que lo que determinan es la función renal. No se hacen tampoco frecuentemente. Hemograma completo es básico, pedirlo junto con estos de arriba. Estado ácido-base y análisis de urolitos, que son los cálculos, ¿sí? Cuando uno presenta urolitiasis o formación de cálculos, tiene que mandar a evaluar ese cálculo para saber sus componentes, porque muchas veces los componentes nos dan la idea del mal metabolismo de alguna sustancia, ¿sí? Si bien el animal formador de cálculos ya puede tener una tendencia a formar cálculos, puede ser porque toma muy poca agua o puede ser porque metaboliza mal una sustancia, ¿sí? Cualquiera de esas tres causas se pueden controlar.
Por lo tanto, es importante saber de qué está compuesto ese urolito o ese calco. Otros estudios que se pueden hacer son radiografías para ver, sobre todo radiografías contrastadas, ¿sí? Que son las urografías o pilografías. ¿Qué es lo que se hace con una radiografía? ¿Cómo se hace una radiografía contrastada? Se pone un líquido de contraste, se inyecta y se ve, se saca la placa y se ve, por ejemplo, el trayecto de los uréteres, o dependiendo de lo que uno quiera llegar a ver, para eso son las radiografías de contraste. Y después otras más complejas, también lo mismo que las radiografías contrastadas, son las biopsias mediante histopatología, ¿sí? Eso es cuando ya se hace una cirugía, se toma una muestra y se evalúa el tejido, ¿sí? Para ver si hay una lesión a nivel del riñón específicamente, o si hay alguna masa a nivel de la vejiga, para saber de qué se trata, si es inflamatorio, si es neoplásico, ¿sí? Bien. Bueno, ¿alguna pregunta sobre esto? Buenas. Sí. Sí, profe, yo voy a dar la parte práctica de uroanálisis. Bien, chicos, ¿alguna pregunta sobre esta parte? Igual les va a quedar muchísimo más claro la función cuando vean la parte teórica y vean todos los... Hay un montón de material en esta clase, así que les va a quedar más claro, obviamente. Bueno, Tamara, te dejo entonces a tu cargo. Nos vemos. Chau, chau. Chao, profe, gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Adiós. Bueno, chicos, como les mencionó, es bastante... Le voy a explicar más cómo hacer el análisis en sí de la orina. Casi siempre lo que vamos a ver o sea, ¿para qué vamos a pedir? Es para confirmar ¿para qué pedimos un uroanálisis? Es para confirmar, o bien como complementario. La verdad que va desde la carrera, yo creo que es una de las cosas que más práctica, que lo que más información nos brinda sobre el estado del animal. Y bueno, para empezar, vamos a ver qué es la orina. Como la profe les dijo, es un líquido que se produce en los riñones, es un filtrado de la sangre y está compuesto por agua y sustancias del organismo animal. ¿Cómo se va a formar? A partir de 3 procesos: de la secreción, reabsorción tubular y filtración glomerular. Esto, si no me equivoco, lo dieron en el teórico de hoy, y si no, lo van a dar en el siguiente teórico. Parece complejo, pero una vez que lo entienden, ya no se lo olvidan más, y les aseguro que le va a servir hasta la última materia que saquen. Bueno, para hacer el uroanálisis, nosotros necesitamos obviamente una muestra de orina. Para obtener la orina, podemos obtenerla por una micción espontánea, que la verdad que es lo más menos invasivo para el animal. Es mucho más fácil obtenerla de los machos, de los caninos machos, ya que levantan la pata, entonces es mucho más fácil colocar el recipiente mientras que él está realizando la micción, a comparación de lo que es tomarlo de la hembra, debido a que, bueno, debemos tener el cuidado que mientras que tomamos la muestra, la misma no tome contacto con la piel del animal, con los pelos, etc. Esta sí es menos invasiva, pero es más compleja de hacerla debido a que muchas veces tiene que hacerlo el dueño, y a veces es difícil que el dueño pueda realizar una buena muestra, o nosotros confiar en que es el dueño, porque él te puede decir sí,
yo lo voy a hacer, yo puedo, pero de ahí queda nuestro criterio confiar si realmente toma una buena muestra. Además de eso, esta micción espontánea nosotros la podemos inducir, por decirlo de algún modo. Por ejemplo, en las hembras se realiza la compresión de lo que es la vejiga, o también se puede hacer mediante masajes en la zona para estimular la micción. Esta muestra por micción espontánea lo que tiene es que no se puede hacer cultivo, porque la zona que rodea al orificio por donde sale la orina se va a encontrar con microorganismos, al igual que la primera porción de la uretra. Por lo tanto, si nosotros realizamos un cultivo a partir de esa muestra, nuestro cultivo va a tener microorganismos y nos va a arrojar resultados erróneos acorde a lo que nosotros queremos evaluar. Nos puede decir que tiene alguna bacteria que es banal de la piel y nosotros vamos a decir, bueno, tiene una infección, porque una bacteria banal de la piel no puede estar en vejiga, pero no es porque realmente esté, sino porque la orina tomó contacto con la piel y allí se produjo el pasaje. Entonces no se puede hacer un cultivo de esta toma de muestra. Si nosotros queremos hacer un cultivo, podemos realizar o un sondaje o una cistocentesis. El sondaje es mucho más fácil realizarlo también en los caninos. Simplemente lo que se hace es con un catéter, se introduce en la uretra del macho de la hembra y se extrae la orina. O bien, otro método es la cistocentesis. Esta es la punción a través de la pared abdominal, la punción de la vejiga. Generalmente se hace a nivel de lo que es el cuello de la vejiga, se aconseja que se haga ahí en realidad, y se debe tener la precaución de que la vejiga no esté excesivamente cargada, porque si no va a producir el efecto como pinchamos un globo. Muchas veces aconsejan que se practique la maniobra con un globo a medio inflar. Entonces, lo que se hace es pinchar con una aguja cerca del cuello del globo, que vendría a ser el cuello de nuestra vejiga, simular lo que es el cuello de la vejiga. Y de esta manera ir practicando, porque es una técnica bastante complicada si uno no tiene experiencia. Bien, ahora, una vez que nosotros tomamos la muestra, podemos hacer todas estas pruebas: un examen macroscópico, un examen microscópico, un examen físico-químico, y dentro del examen físico-químico tenemos las distintas pruebas de Heller, de Fehling, la densidad urinaria, el urocultivo. Pero lo que lo que podemos hacer rápidamente nosotros es el examen macroscópico, en donde vamos a observar el aspecto, el color. El color tiende a ser transparente, amarillo pajizo. El olor se dice que muchos dicen inolora, o se dice que tiene un olor a sui generis, es decir, tiene un olor propio, que no lo sentimos en otra cosa. Se dice, más o menos por regla general, dicen que los herbívoros tienen una orina con olor aromático y los carnívoros tienen una orina a caldo de carne, siendo los perros un poco más picante, mientras que los gatos tienen como un olor más fuerte y repugnante. Pero ahí entra la parte patológica, en donde si nosotros encontramos una orina con olor a amoníaco, podemos sospechar de una inflamación, o sentimos una orina con olor pútrido. Eso nos está indicando destrucción de tejido. O bien, la profe lo mencionó hoy, podemos tener un olor dulzón. Este olor dulzón muchas veces va acompañado cuando el perro realiza la micción. Nosotros
encontramos en el sitio en donde realizó la micción, encontramos como pegoteado, como obviamente se escurre la orina, pero queda como pegajoso, vemos que se acercan moscas, y esto va acompañado con el dolor dulzón y generalmente se produce en los perros diabéticos, porque están eliminando una cantidad excesiva, están eliminando glucosa. Como dijo la doctora, la glucosa no debe estar en orina, entonces esto nos indica que el perro está pasando por un proceso patológico, ya sea en todo el organismo o a nivel del riñón, que no tiene capacidad para retener la glucosa. Y en cuanto al volumen, como dijo ella, tenemos que tomarlo con pinza. Generalmente lo que se hace o se estudia al hablar del volumen, en el caso de la orina, es para referirnos a los animales en tres aspectos. Al animal lo podemos decir anúrico, es decir, que no orina directamente, no produce orina, o la produce, pero tiene alguna obstrucción a nivel de la uretra que no hace que interrumpe el paso de la orina. O bien puede ser oligoanúrico. El oligoanúrico es aquel animal que orina menos de lo que es lo normal para la especie. A ver, lo normal para la especie va a variar, obviamente, de acuerdo a cada especie y dentro de cada especie de acuerdo a la edad y al tamaño del animal. Por eso es bastante relativo, pero si más o menos, poniendo un ejemplo muy amplio, yo te digo que es normal que orine 1 litro por día, es un ejemplo nada más, y me está orinando 100 mililitros y algo está teniendo. A eso yo lo clasifico como oligoanúrico, es decir, que me da menos de lo normal. Y eso generalmente se da cuando el organismo está pasando por una deshidratación, porque el organismo está deshidratado, no tiene líquido en su organismo y en el afán de conseguir líquido, lo que hace es producir menor cantidad de orina o una orina con menos cantidad de agua. Retiene todo el agua posible, entonces se produce menos cantidad de orina y por lo tanto orina menos. Todo lo contrario sucede cuando el organismo está hiperhidratado, tiene mucha cantidad de líquido en su organismo, y ahí vamos a encontrar a un paciente poliúrico, es decir, que orina más de lo normal. La poliuria es cuando está orinando más de lo que debería orinar. Y eso se da, como dije, cuando está hiperhidratado, o se puede dar cuando se le administran diuréticos también. Se puede estar administrando excesiva cantidad de diuréticos y por lo tanto el animal va a orinar excesivamente. Bueno, eso en cuanto a lo macroscópico, así a grandes rasgos, nosotros podemos evaluar eso. Otra cosa que podemos evaluar es la densidad. La densidad urinaria nos va a brindar información sobre la capacidad de filtración del riñón. Nos va a decir si el riñón puede concentrar o diluir la orina, y generalmente es lo que se toma para decir si tu perro tiene o no una insuficiencia renal. A la densidad también se la puede clasificar como isostenúrica, es cuando la densidad de la orina es igual a la densidad plasmática y ambas tienen la misma osmolaridad. Eso, si tu orina es isostenúrica, quiere decir que todo el plasma que pasa por el riñón no sufre ningún proceso de reabsorción ni de secreción. Por lo tanto, todo el plasma que pasa por riñón se va a eliminar en orina. Por eso tienen la misma densidad. Entonces quiere decir que hay algo que está afectando al riñón que hace que tu orina no se modifique en su paso por el riñón y te dé la misma densidad.
Ahora, si tenemos una orina hiperestenúrica, es decir, que su densidad es mayor a la del plasma y tiene una osmolaridad mayor, eso quiere decir que el riñón tiene capacidad de concentrar la orina. Eso, si el riñón concentra, listo, nos olvidamos de insuficiencia renal, porque quiere decir que nuestro riñón está funcionando, porque tiene la capacidad de concentrar los electrolitos en la orina y eliminarlos. De igual forma, si tiene capacidad de diluir la orina. Cuando la orina está diluida, decimos que es hipostenúrica, cuando su densidad es menor a la del plasma y su osmolaridad también es menor a la del plasma. Es bastante complejo el tema de isostenúrico, hiperestenúrico o hipostenúrico, pero si lo entienden acá le va a servir muchísimo para las próximas materias, principalmente patología, que lo vuelven a tener con la doctora. Tamara, sí. Disculpa que te interrumpa. ¿Esta forma de clasificación está en lo que es en la clase práctica? O sea, en Word. Está en el Word del práctico, sí está. Ah, perfecto. Gracias. Bueno. Bien. Después podemos realizar la prueba de Heller. Si no me equivoco, ustedes lo habrán dado en bioquímica. Simplemente lo que se hace es, se obtiene la muestra de orina, se coloca en un tubo. En el tubo, a su vez, se coloca ácido nítrico. Y si nuestra orina tiene proteína, vamos a ver la formación de un anillo blanco entre lo que es orina y el ácido nítrico. Es simple. Es orina, ácido nítrico y la formación del anillo blanco sí tiene proteínas. Después tenemos la prueba de Fehling, que es para determinar si hay glucosa. Esa también es bastante simple. No sé, creo que sí también la dan en bioquímica. ¿Cuándo hay glucosa? Cuando la glucosa en sangre excede el umbral renal. A ver, el riñón tiene un umbral de glucosa, es decir, que aguanta, por decirlo de una manera, una concentración de glucosa en el perro de 180 miligramos por decilitro. Y en el gato iba de 250 a 300 aproximadamente. Es decir, que si yo tengo en sangre menos de 180 miligramos por decilitro de glucosa, no voy a encontrar orina en sangre. Glucosa en sangre. Glucosa en orina, perdón. Vuelvo. Si tengo menos de 180 miligramos por decilitro de glucosa en sangre, no voy a encontrar glucosa en orina. Ahí formulé. Ahora, si en sangre yo tengo más de 180 miligramos por decilitro de glucosa, supera mi umbral renal y pasa a orina. Y yo lo determino con la prueba de Fehling, que simplemente es colocar orina en un tubo, se coloca una solución de Fehling A, después una solución de Fehling B, y vamos a tener un líquido de color azulado. Eso lo llevamos a calentar. Una vez que ebulliciona, si se produce un color amarillo, amarillo rojizo, quiere decir que es positivo y hay glucosa en la orina. Eso es igual bastante bioquímico, bastante de laboratorio. Generalmente, para hacerlo de una manera muchísimo más rápida, es a través de las tiras reactivas. En las tiras reactivas nosotros vamos a poder determinar glucosa, vamos a poder determinar proteínas, el pH, que es lo que viene ahora. Simplemente lo que hacemos es colocar la tira reactiva en una muestra de orina y, como verán, las tiras están compuestas por distintas celdillas.
Entonces, la celdilla va a modificar su color y nosotros lo único que vamos a hacer es comparar el color de cada una de las celdillas con estas muestras que nos aparecen acá, que nos dicen, en este caso es de pH, el pH que tiene la orina. Y o si no, en el caso del pH también, para determinarlo, se utiliza este aparato que es un pHímetro. En el caso del pH, como dijo la doc, de manera general se dice que los carnívoros tienen orinas ácidas y los herbívoros tienen orinas alcalinas. Pero también hay procesos patológicos que hacen que modifique nuestro pH. Si nosotros encontramos un pH alcalino, puede ser que nuestro animal esté cursando con una alcalosis respiratoria o metabólica, o también puede ser por una infección. Ahora, si nosotros encontramos una orina ácida, y puede ser que esté cursando con lo contrario, con una acidosis respiratoria o metabólica. También la orina ácida se puede dar en vómitos, en fiebre, en hipocalemias, es decir, en baja concentración de potasio. Bueno, son tiras reactivas multiparamétricas, es decir, que no solamente nos va a determinar nos determinaba solamente el pH. En esta vamos a poder evaluar otras cosas, como le dije, glucosa, proteínas, creo que también se pueden evaluar cuerpos cetónicos, presencia de leucocitos, bilirrubina, entre otros. Y bueno, por último, podemos ver lo que es el sedimento urinario. Básicamente, para obtener el sedimento, nosotros obtenemos la muestra de orina y debemos centrifugar la muestra. Eliminamos el sobrenadante y al sedimento lo colocamos sobre un portaobjetos y lo llevamos al microscopio. Ahí vamos a poder observar distintos cristales, y los cristales a su vez también van a estar determinados por el pH de la orina. Nosotros podemos tener orinas ácidas y vamos a ver cristales, por ejemplo, de ácido úrico, en donde la teoría te dice que tienen forma de estrella. Vamos a suponer que esto es una forma de estrella. Esto es muy común de encontrarlo en los dálmatas, porque como le dijo la doc, son los que eliminan ácido úrico por la orina. También en orinas ácidas podemos encontrar oxalato de calcio, que se dice que tienen forma de carta o de sobre. Podemos encontrar a su vez en las orinas alcalinas cristales de cistina, que son hexagonales con los bordes bien delimitados, o cristales de estruvita. Estos son importantes principalmente, son importantes en todas las especies, pero lo que mayor nos llama la atención es, por ejemplo, en los gatos. En los gatos es muy común que se formen estos cristales en excesiva cantidad, y cuando se forman estos cristales en excesiva cantidad es muy probable que se formen los urolitos o cálculos renales, que, como verán, el tamaño de esto no pasa por la uretra, entonces produce una obstrucción. El gato no orina, se siente molesto, le duele, y eso tiene una resolución quirúrgica para poder sacar estos cálculos de la vejiga del animal. Hay otra foto, estos son más chiquitos, pero de todas maneras obstruyen el paso de la orina por la uretra y el animal no puede orinar. Y no podemos dar algo, tampoco no podemos dar un fármaco, eso hay que tener mucho cuidado. Si nos llevan un animal que no orina y nosotros decimos, bueno, le administramos un diurético para que orine, debemos tener cuidado de que el animal no tenga uno de estos cálculos a nivel de la uretra. Porque si nosotros, imagínense, tenemos el tracto de la orina, tenemos este cálculo en la uretra, bueno, es
muy grande. Vamos con este. Tenemos este cálculo a nivel de la uretra y le damos algo para que el animal elimine la orina que tiene en la vejiga, eso no va a poder salir y va a producir una fuerza al animal que puede lesionar la mucosa sin decirle si es muy grande, hasta la puede quebrar completamente. Por eso es muy importante evaluar al animal completamente antes de administrar un diurético si el animal no está orinando, porque en los gatos se súper da, porque los gatos se estresan por todo y cuando se estresan se producen estos cálculos, se obstruye su uretra y es muy peligroso darle simplemente un diurético porque el gato no orina. Y bueno, eso es básicamente todo. No sé si le quedó alguna duda.